el equilibrio del mercado de trabajo, que se produce en ese punto A, que se produce en la intersección de las curvas de oferta y demanda de trabajo. Agregar, ¿verdad? Porque estamos a nivel macroeconómico. Entonces, en dicho punto se obtiene la cantidad de trabajadores empleados en una economía. Ese dato es relevante. Se obtiene la cantidad de trabajadores empleados en una economía para un determinado nivel de salario. Siempre me gusta mencionar que este nivel salarial de equilibrio, este punto de equilibrio, estamos hablando de un salario de equilibrio. ¿Qué conlleva ese salario de equilibrio? ¿Qué nos dice el salario de equilibrio? ¿Qué significa el salario de equilibrio? Entonces, que nos represente que se denomine el equilibrio tiene que ver solamente con ese nivel salarial de coincidencia entre oferta y demanda, más nada, más nada. Entonces, ese salario de equilibrio no nos brinda ninguna información, no nos aporta ninguna información acerca de qué significa ese salario, es decir, acerca de si ese salario, que es ese de equilibrio, que se le paga cierta cantidad de trabajadores, permite a esos trabajadores, con este salario de equilibrio, se permite adquirir a una cesta de bienes y servicios. No me brinda ninguna información más que eso, que el salario de equilibrio. Pero yo no sé si a ese nivel de salario puedo adquirir una canasta de bienes y servicios. No me dice si esa canasta, esa cesta con la cual yo voy a consumir, le va a permitir a las familias, le va a permitir a los trabajadores darse determinados lujos, o si ese salario es el salario que cubre la canasta básica alimentaria, o si es el salario que cubre la canasta básica familiar. Entonces, no me dice si cubre las necesidades básicas de alimentación, educación, etc. Entonces, podría ser que a este nivel de equilibrio, este nivel de salario de equilibrio no cubra estas necesidades y estemos en una situación de pobreza relativa, pobreza extrema. Entonces, eso es importante y relevante mencionar. Entonces, ahora, ¿qué sucede si el salario real es diferente al de equilibrio? ¿Qué pasa? O mejor dicho, ¿qué sucede si el salario subiera? ¿Qué pasa si el salario si el salario real está por encima del equilibrio? Nosotros podemos ver que las cantidades demandadas, por un lado, van a reducirse, pasando a L1. ¿Por qué? Por la condición que habíamos establecido. Por la condición de maximización de beneficios de las empresas. Entonces, al subir, aumenta el salario más que el nivel de productividad y, por tanto, las empresas no quieren contratar. Pero cuando hay incremento de salario, ¿qué pasa con la oferta? Como es una relación positiva, ahora los trabajadores van a ofertar más. Van a ofertar más. Van a ofertar punto C. Los trabajadores ofertando L2 y las empresas demandando L1. Punto B y punto C. Esta brecha que tenemos aquí, la diferencia entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo, comúnmente se denomina desempleo. Ahora, este término de desempleo, esa diferencia entre oferta menos demanda, ¿no?, que es el desempleo, tenemos que verlo en diferentes planos. Primero, esta situación es insostenible. Es insostenible. Porque no estamos hablando de una condición de equilibrio. Entonces, las empresas no van a contratar el euro. Y los trabajadores no van a ofertar cantidad de horas por debajo del salario, porque el salario está alto. Pero entonces hay una disociación que se genera desempleo. Entonces, cuando se genera desempleo, los trabajadores van a preferir trabajar a un salario menor, a estar desempleados. Y van a preferir tener un ingreso a no tener. ¿Hasta dónde va a parar? Pues ellos van a preferir que ese salario vaya reduciendo. ¿Hasta dónde? Hasta volver al salario de equilibrio. Aquí estamos ante un escenario de flexibilización de los salarios.
flexibilización, si existe esa flexibilidad de salario, se puede tender de pasar de desempleo a ajuste automático y llegar al punto de equilibrio A. Pero en aquellas economías donde el salario, por ejemplo, el salario mínimo está estipulado por encima del equilibrio, es decir, hay una rigidez de los salarios a la baja, pues esta situación de desempleo se mantiene y se deben de buscar otras medidas, otras actuaciones para lograr el equilibrio. No se va a lograr el equilibrio por un ajuste automático de los mercados. Pero si habláramos el otro caso de tener un salario menor, nosotros ya sabemos cuánto van a demandar las empresas por esta condición. Esto está más chiquito, entonces esto es mayor. Contratar a unos trabajadores me sale barato, para maximizar, me sale barato. Mientras que los trabajadores van a preferir incluso pasar dormidos en su casa, no trabajar a ese nivel de salario tan pequeño. Mejor no trabajo, no me pagan nada, casi igual que esté desempleado que esté empleado. Entonces, aquí va a pasar lo contrario. Y en este caso, como las empresas a este nivel de salario tan bajo, no encuentran en ningún lugar del mercado laboral trabajadores que estén dispuestos a trabajar a ese nivel de salario, entonces ellos se ven en la obligación y en la necesidad de incrementar el salario. Incrementar el salario para lograr la maximización de sus beneficios. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de equilibrio del mercado de trabajo, que siempre le garantice a los empresarios este punto y esta condición, la condición de tendencia. Entonces podemos ver que en el mercado laboral aquí hay una relación de fuerza, ¿verdad? Pero principalmente son los empresarios los que tienen una fuerza de dominación.